Ahí estamos con sonido. Listo. Ya. Hola, buenos días. Novena clase, lunes 20 de abril, Escuela Económica en el siglo XX. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a empezar a ver, tal vez en las dos próximas clases, materias sobre un genio. Bueno, ya hemos visto varios genios, gente muy inteligente. Alfred Marshall, un genio. El otro gran genio que debe estar entre los 3 o 5 mayores economistas de la historia es John Maynard Keynes. Genio y figura hasta la sepultura. Y hoy día vamos a empezar a ver el keynesianismo. Se llama keynesianismo porque es una corriente que él inventó. ¿Ya? ¿Quién es John Maynard Keynes y el keynesianismo? Cuando hablamos del keynesianismo estamos hablando más bien de la macroeconomía moderna. ¿Quién inventó la macroeconomía? ¿Ya? Un joven inglés, después viejo, murió bastante joven, que vivió entre 1883 y murió en el año 1946 por una afección cardíaca que hoy en día se curaría con un par de inyecciones de penicilina. Increíble. Y que siempre desde niño le generó problemas de salud. Bueno, ¿quién es John Maynard Keynes? Él nace de una familia de clase media alta, ya gente bastante acomodada, de carácter intelectual. ¿Por qué? Porque tanto su padre como su madre van a ser educados en la Universidad de Cambridge. Su padre va a ser profesor de la Universidad de Cambridge y después va a llegar a ser el administrador ya de la Universidad de Cambridge, y van a ser discípulos nada menos que de Alfred Marshall. Ya el padre de John Maynard Keynes, o Lord Keynes, va a ser John Neville Keynes, y su madre va a llegar a ser alcaldesa de la ciudad de Cambridge al inicio de la década de los 30. Es decir, personas bastante educadas, bastante cultas y refinadas, ¿ya? Y que van a hacer toda su vida en torno al mundo del condado de Cambridge, que eso tiene un peso por sí mismo en la época. El joven Keynes va a ir a estudiar tal vez al colegio más elitista del mundo, que es un colegio inglés que se llama Eton, y ahí se va a destacar en matemáticas, aunque esta no va a ser la disciplina que más le va a interesar. A igual que Marshall, Keynes ya va a ser bueno para las matemáticas, pero igual que Marshall se van a dar cuenta que si explicas en matemáticas no demuestra si eres inteligente. ¿Ya? Le va a ir muy bien en el colegio, a tal grado que va a sacar un promedio suficientemente alto, de 1 a 7, haber sido de un 6-7, 6-8 a 7, de tal manera que en 1902 va a obtener una beca para entrar a estudiar al King College, que es la facultad más selecta, más prestigiosa de la prestigiosa Universidad de Cambridge, y se va a licenciar en el año 1906 con una tesis en la especialidad de estadística, es decir, sobre probabilidades. En la Universidad de Cambridge, igual que su padre, va a tener como profesor a Alfred Marshall solo por un semestre. En la universidad, Keynes solo va a estudiar un semestre economía. ¿Ya? Marshall le va a mandar una carta a su padre. Esto lo sabemos por las gran memorias, que el libro de
la biografía que escribió sobre Keynes Robert Schidersky, que es la mejor biografía escrita sobre este genio económico, ya esta persona genial. Y esta carta le dice John Neville, tu hijo tiene grandes capacidades para la economía, debía dedicarse a esto. Pero a Keynes no le va a interesar la economía, le va a interesar la literatura isabelina del siglo XVI, estamos hablando de 1560 a 1610, esos 40 años, experto en literatura. Va a dar el tripos. El tripos es un examen oral que se da frente a comisión a los alumnos destacados que sacan summa cum laude, se gradúan con honores máximos, y esto le va a permitir acceder al puesto de lecturer, igual que obtuvo Marshall, ya. Y lecturer le permite, por tanto, igual que Marshall, vivir y alojar en los aposentos de la Universidad de Cambridge hasta que se case, pero él va a estar cansado por infancia de este mundo cambridgiano y va a preferir entrar al Home Civil Service o al servicio civil ya, o a ser funcionario público en Inglaterra. Y esta decisión va a marcar su vida porque él va a dar el examen y, curiosamente, en lo que él era más fuerte, que eran matemáticas, no le va a ir bien porque no hizo un buen examen ese día. Y eso lo sabemos por unas cartas que le escribió a su amigo. Y esto lo va a dejar en segundo lugar, y esto lo va a remitir a que, entrando al servicio civil, ya a ser funcionario público en Inglaterra, no entre al puesto que él quería, sino que lo manden ya a hacerse cargo de temas sobre la perla que tenía la corona británica en la época, que era la India. La Universidad de Cambridge, donde él va a salir, es la que ustedes ven acá. Ya es una universidad fundada en el año 1209, dura hasta hoy. Esos son los recintos. En este recinto redondito que ustedes ven ahí se hacen todos estos exámenes. Y ahí están los edificios que forman las facultades, si se dan cuenta, igual que la UDP. ¿Ya? Acá vemos una capilla con sus edificios y unos pastos que no se pueden pisar. Yo veo esta foto y lo único que pienso es en hacer un asadito y jugar al fútbol ahí. ¿Ya? Acá ven desde otro punto de vista los edificios antiguos y ven pastitos que no se puede cortar el pasto, pasar cortando por el pasto en diagonales, hay que darse la vuelta del tonto. Ya cada uno de estos es uno de estos colegios, y veo ese pastito y me dan ganas de jugar fútbol, poner unos barquitos ahí con una ropa, weón, y 5 por lado y jugamos nuestra pichanguita. Nuevamente se llama Cambridge porque son los puentes de Cam, y si hay un puente tiene que haber un río o algo, un arroyo, que uno puede hacer estos paseos, y llega incluso a lugares medios rurales donde uno llega a la campiña, puede tomar tecito, es muy bonito. Tienen que ir a Cambridge. Bueno, entrar a la administración pública y entrar a ese cargo sobre la India le va a permitir a Keynes tener mucha libertad, pero también agarrar mucha experiencia sobre la política económica y cómo operaba la política económica. ¿Ya? De hecho, él va a adquirir tanta experiencia que en el año 1912 va a viajar a la India,
va a volver y va a escribir su primer gran libro, que se llama Moneda y Finanzas en la India. El tema monetario va a ser un tema bastante recurrente en su bibliografía académica. En 1909 va a conseguir nuevamente una plaza en la Universidad de Cambridge y en 1911 será coeditor junto a Francis C. Richworth del Economic Journal. En 1913 va a ser miembro de la Comisión de la India sobre Finanzas y Moneda, y esta experiencia, más el libro que le va a dar bastante prestigio, le va a permitir que en el año 1916, en plena Primera Guerra Mundial, él sea llamado por el gobierno inglés a ser asesor de gabinete del primer ministro, o sea, del gobernante de Inglaterra. ¿Ya? Y va a entrar a trabajar como el asesor más importante en el Ministerio de Hacienda británico. ¿Sobre qué? Sobre las formas de financiar la guerra. ¿Cómo financiar económicamente la guerra? En 1919 va a formar parte de la Comisión de Paz en el Tratado de Versalles, y estando en esta comisión se va a dar cuenta que este Tratado de Versalles que le están imponiendo a Alemania es un tiro en los pies a la paz europea. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiere hacer Bélgica y sobre todo Francia es arruinar a Alemania por los próximos 100 años. Y obviamente esto va a traer consecuencias. Y él va a tratar de negociar con los británicos, con su propio gobierno y con los norteamericanos, un cambio en las condiciones. Pero esto no va a dar resultado, va a renunciar a esta comisión de paz de París, se va a volver y va a escribir un libro que se llama, que es su segundo gran libro, y es un libro que es agridulce. Es agrio, y el libro se llama Las consecuencias económicas de la paz. Él está diciendo, firmamos este tratado y esto va a generar estas consecuencias económicas, y es agrio porque le va a traer mucho odio y rencor ya de toda la ciudadanía inglesa en 1919, 20 y algunos hasta el año 21. Es decir, la gente, si lo ve en la calle, lo reconoce, se va a cruzar la calle para ir a insultarlo, incluso a escupirlo. Excepto en las potencias del eje perdedor en Austria, en Alemania, donde lo van a felicitar por haber hecho este esfuerzo. Y es dulce porque este libro le va a traer tanto prestigio, ya, como analista económico y prestigio social, que le va a permitir ser llamado por empresas como asesor, seguir siendo asesor pese a todo del gobierno, seguir haciendo sus clases en Cambridge, y le va a generar plata, una pequeña fortuna que él va a saber invertir en la bolsa y jugar con harto éxito y acumular una pequeña fortuna. ¿Ya? Es decir, el diagnóstico que él da es bastante acertado. Incluso en Austria va a haber un joven alto que le interesa la economía y que se llama Friedrich von Hayek, que lo va a leer y va a decir, yo tengo que conocer a esta persona. ¿Ya? Lo que dice es una genialidad. En el año 1920 va a publicar su Tratado de las Probabilidades, que es su tesis de licenciatura, y en el año 1923 va a escribir su primer gran libro, nada más que de teoría económica, que es una genialidad, que se llama Tratado de la Reforma Monetaria, donde ya venía, ya desde su comercio y finanzas en las Indias, agarrando a palo el tema monetario, sobre todo el patrón oro. En este libro se va a despachar su famosa frase, a largo plazo todos estaremos muertos y por tanto hay que preocuparse el día a día. Además,
en este año se va a casar con una bailarina rusa que se llama Lidia Lopokova y que algunos dicen que es una espía soviética y que es, pese a la crítica de muchas personas, una gran bailarina, ya, porque va a pertenecer a una gran compañía de la época y va a bailar nada menos que tal vez con el mejor bailarín de la historia, que es Nijinsky. Y para bailar con él en una compañía en Francia había que tener un nivel superlativo. Una compañía que era tal vez una de las 2 o 3 mejores compañías de ballet de la historia, que es la compañía de ballet de Diaghilev. Ya Diaghilev como Nijinsky escaparon ya de la Rusia zarista de los últimos años, después de la Revolución Rusa. En 1930 va a publicar su libro Tratado sobre el dinero en 2 volúmenes, nuevamente sobre el tema del monetario, ¿ya? Pero este libro a él nunca lo va a dejar satisfecho con su contenido. Y cuando se le pregunta, mira, pero tú dices algo en este tratado que ha escrito en 2 volúmenes, el 30, sobre esto, dice, bueno, una persona inteligente tiene derecho a cambiar de opinión. Y yo he cambiado de opinión, ya no opino lo que opinaba. Y esto lo hacía bastante jabonoso para entrar a hacer disputas académicas con él, ¿ya? Porque decía, bueno, ya cambié de opinión sobre ese tema, y en segundo lugar porque dejaba muchas veces, ya en la década de los 30, a sus discípulos, a los miembros del Cambridge Circus, que son además todos grandes economistas, que él escribieran las cartas, por tanto él iba para otra, él las corregía y las publicaba. ¿Ya? Ahora, desde los años 20, 30 y 40, desde el año 1920 hasta el año de su muerte en 1946, durante 26 años va a ser considerado el economista más grande del mundo. Y su reconocimiento social y académico no va a estar dado solo por sus libros publicados y sus artículos, que no son tantos, pero son bastante buenos, sino que también por todos los ensayos y columnas de opinión que él va a publicar en revistas y diarios de época. De hecho, con un amigo ya se llega a comprar un diario y él a financiarlo, donde publica muchos de estos artículos. Aquí vemos a Lidia Lopokova con John Maynard Keynes. Ella no es tan chica, lo que pasa que él es muy alto. Él mide ya 1,97 m, por tanto es un basquetbolista, es un gigante, y ella medía más o menos 1,70 m. A sus amigos más íntimos ya no les va a gustar mucho a ella, pero para él va a ser el gran amor de su vida, y la verdad que fue una gran compañera, ya, y una gran viuda posteriormente, porque defendió a muerte ya los papeles de Keynes. Ahí la vemos como bailarina ya en uno de estos papeles. Keynes le va a llegar también a financiar algunos ballets de ella en Londres. Aquí vamos a estar el 46 de Gordon Square de Bloomsbury de Londres, porque sus amigos van a ser todos intelectuales del famoso grupo que se llama el grupo de Bloomsbury, ya que es un conjunto de intelectuales de los años 20 muy conocidos, ya donde está una gran escritora que se llama Virginia Woolf, y esta que está aquí en esta casa de 4 pisos, la del medio, es la casa donde va a vivir Keynes, que va a arrendar Keynes. Hoy en día estas casas, que antiguamente era una sola, cada piso es un departamento.
¿ya? Son unas casas incluso que tú puedes entrar por el lado y tiene un piso abajo que es gigantesco. ¿Ya? Ahí va a estar Gordon Square, donde él va a ir a dar comidita a las palomas, que es muy bonito, está muy central, está muy cerca del Museo Británico, ya de la London School of Economics. Es una ubicación envidiable, ya. Y los artículos que él va a publicar y que le van a dar mucho prestigio van a ser posteriormente reunidos en un libro que se va a ser titulado Ensayos de Persuasión, ¿ya? Que son estos artículos y ensayos publicados entre 1919 y 1940 en diarios y revistas, tales como 1919, la capacidad de Alemania para pagar la guerra, la verdad que no tenía ninguna capacidad, el fin del laissez-faire, que él no solo lo va a publicar, sino en el año 25, cuando vaya a conocer a la familia de su esposa rusa y vaya a Moscú, nada menos, a post-revolución rusa, en la Academia de Ciencias va a dar el fin del laissez-faire, va a dar una conferencia que después en el año 27 la va a dar también en Londres. En 1929 puede hacerlo Lloyd George. Lloyd George fue el primer ministro durante la Primera Guerra Mundial, ya que tuvo hartas peleas con él, pero que posteriormente lo va a llamar una y otra vez a que sea parte. Ya Keynes políticamente es un liberal, un socialdemócrata, y en 1940 cómo pagar la guerra. En el año 1936 va a escribir La genialidad máxima, que es su obra más famosa y que va a dar origen a la teoría macroeconómica moderna, que es un libro chiquitito que se llama Teoría General. Se llama Teoría General porque él no trata de hacer una monografía, trata de hacer un análisis genérico de cómo funciona la economía como un todo, pero haciendo hincapié en ciertos temas que él considera importantes, como en primer lugar el tema del empleo, en segundo lugar los temas monetarios, que en comercio y finanzas, tratado de la reforma, tratado ya monetario del 30, el VAR, que es el interés y el dinero. Esta obra no solo él la va a escribir, sino que también él la va a discutir con sus principales discípulos, que llamamos el Cambridge Circus, donde va a participar Richard Kahn, el que inventó el multiplicador, James Smith, que va a ser premio Nobel de Economía, Joan Robinson, una mujer que mereció el premio Nobel de Economía, sobre todo por su libro de La competencia imperfecta, pero que cometió un gran error. Y el gran error fue a fines de los 40 y 50 haber alabado a un asesino psicopático como Joseph Stalin. La Academia de Ciencias, ya que es donde se vota para dar esto en Suecia, nunca le va a perdonar. Ya hay un montón de escritores y científicos que por opiniones en un momento prejuiciadas nunca van a recibir el Nobel. ¿Ya? Está Austin Robinson, que era el marido de la Joan, y Piero Sciafra, que va a ser un italiano, ya, que va a llegar ahí y que él va a acoger, que es un gran economista, pero escribió bastante poco, y que en la Segunda Guerra Mundial van a creer el gobierno británico, y Keynes no pudo hacer nada, que era un espía ya de Mussolini, fascista italiano, y lo van a mandar ahí a la isla de Man como relegado. Este grupo, más algunos alumnos seleccionados, unos sí de ahí de vez en cuando, todos los domingos en la mañana se van a reunir en el departamento dormitorio que
Keynes tenía en Cambridge a discutir estos temas a puertas cerradas. ¿Ya? Y ahí él va a tomar nota, escribe, él se los pasa, una semana después le hacen la crítica, él retoma, y así sucesivamente va avanzando. En 1944, en plena guerra, va a cruzar el Océano Atlántico en un buque, lo pudieron haber hundido, así que bastante valiente, para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Harry Dexter White, y los aliados, Francia, y algunos otros, en Bretton Woods, donde se va a acordar que al término de la guerra es necesario crear dos instituciones. Una va a ser el Fondo Monetario Internacional como prestamista de último recurso. Ese es el Fondo Monetario Internacional, es un prestamista de último recurso. Cuando estás quebrado y nadie quiere pasarte plata porque sabe que no tiene por dónde pagar, aparece el Fondo Monetario. Por tanto, el Fondo Monetario no es causante, es consecuencia del mal manejo económico. El Banco Mundial, que es un banco para el desarrollo, y préstamos a largo plazo. ¿Ya? Ahora, si quieren saber algo sobre la vida de John Maynard Keynes, en 1500 hojas está la biografía de Robert Skidelsky, John Maynard Keynes, la biografía definitiva del economista más influyente en nuestro tiempo, un genio, John Maynard. Ahora, el trabajo de Robert Skidelsky extraordinario, se demoró 30 años en esto. ¿Ya? A veces se demoró tanto tiempo porque tenía que esperar a que le pasaran los papeles y habían disputas ahí en la familia y no le querían pasar los papeles. No hay nada más documentado que esto. Es extraordinaria. Por eso es la biografía definitiva. O sea, nadie va a hacer en 30 años un trabajo de loco. Ahora, hay papeles de Keynes, libretitas, que están en manos de la biblioteca de Cambridge y nunca nadie ha tenido acceso a ella. ¿Ya? Así que por escarbar todavía hay algo. Charles Lindbergh, economista y profesor del MIT, en su libro La crisis económica, el mejor libro que se ha escrito sobre la crisis de 1929, plantea la tesis del prestamista de último recurso, al igual que su texto Manías, Pánicos y Cracks, que también es un gran texto sobre desde la burbuja del Mar del Sur en 1620 hasta ya las crisis.com en el año 2000. ¿Cuáles son los principios de la escuela keynesiana? El primero, énfasis macroeconómico. A Keynes y a sus seguidores, que son los post-keynesianos, ya, les va a interesar aquellos factores que determinan las cantidades totales que se mueven en una economía, es decir, consumo, inversión, ahorro, producción, el empleo. No el caso particular, sino el volumen global. ¿Ya? Y ahí le interesaba, sobre todo, el tema de el PIB potencial y cómo se podían utilizar todos los factores productivos, especialmente el empleo. De ahí el nombre teoría general, ya, del empleo. Lo primero es el empleo. Ya, como humanista le interesaba que la gente tuviera trabajo y que utilizando todos los factores productivos con una tasa de desempleo natural, ya, se generara el máximo crecimiento económico y cómo hacer sustentable que el crecimiento actual no inhiba el crecimiento futuro, y no solo que fuera sustentable, sino sustentado, que no tuviera grandes fluctuaciones en el tiempo. ¿Ya? ¿Y qué es
lo que determinaba que esta maquinita empezara a funcionar. ¿Ya? Él le interesaba sobre todo lo que tenía que ver con el gasto. Y cuando hablamos por el gasto, en variable económica, hablamos global, hablamos del gasto agregado macroeconómicamente. Y el gasto agregado es consumo, inversión y gasto. ¿Ya? Lo segundo, que él consideraba de que lo que da origen al iniciar este ciclo que permite el pleno empleo no es la oferta agregada, como decían los economistas clásicos, en el largo plazo donde todos estaremos muertos, sino lo que permite desarrollar esto y se puede administrar tecnológicamente generando la tecnología, no solo la teoría sino la tecnología, ya es la demanda agregada, no es la oferta, es la demanda. Y la demanda efectiva. Si es una economía abierta, consumo, inversión más exportaciones netas. Y si es una economía cerrada, consumo, inversión y gasto. Ahora, en la década del 30, post-crisis del 1929, cuando los norteamericanos sacan ya el arancel Smoot-Hawley, todo el comercio mundial se disloca y la verdad que hay cero comercio mundial. Por tanto, literalmente estamos hablando de una economía cerrada para la época. Y esta demanda va a ser lo que va a determinar el ingreso de las personas. Y este ingreso que va a generar esta demanda va a generar producción y la producción va a generar empleo. Y ahí tenemos la maquinita que está funcionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas producen colectivamente un nivel de producción real, es decir, aquel nivel de producción que ellos esperan vender. Pero a veces producen un nivel de producción que no va a tener salida. Se van a quedar estoqueados. Por tanto, la producción ya que no es vendida va a quedar estoqueada, acumulada, y a futuro van a producir menos, y al producir menos va a haber menos necesidad de trabajo. ¿Ya? Es decir, si la demanda efectiva funciona tal cual debería funcionar, toda esa producción debería ser consumida. ¿Ya? De tal manera que si hay pleno empleo, es decir, habría que calcular para cada economía cuál es la tasa natural de cesantía. En Chile es medianamente alto, es como el 6,5. En otros países como Estados Unidos puede ser el 2,5, el 3%. Ya cuando hay pleno empleo, estamos hablando de la economía más grande del mundo, o sea, una economía que puede crear fácilmente 5 millones de empleo, 4 millones y medio cuando anda bien al año. Ya acá nosotros generamos 200.000 empleos y nos andamos pegando con una piedra en los dientes. Se anda todo el pleno empleo, ya con el nivel ad hoc de ingresos. ¿Cuánto van a arrastrar con esa demanda? Ya el nivel de producción. Y al generar producción hay inversión, ya se demanda trabajo. En tercer lugar, la inestabilidad de la economía. Según los economistas keynesianos, al igual que los economistas institucionalistas, de hecho Keynes en su libro va a sacar a Hobson, ya va a citar a varios economistas institucionalistas, la economía es propensa a los procesos de auge y crisis recurrentes. Y por tanto lo que uno tiene que tener es un instrumento
para manejar ya a la economía, generando una gran moderación, es decir, que la economía esté sustentada, no sea una economía histérica, es decir, con ciclos de auge enormes y ciclos de crisis gigantescos, sino que se mueva ya con sus fluctuaciones en una ondulación aceptable. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se generan estos auge y crisis? Según Keynes y los post-keynesianos, porque el nivel de gasto en inversión planeado son erráticos. ¿Ya? Los cambios en los planes de inversión efectivamente hacen que el ingreso y la producción nacional cambien por cantidades mayores cuando hay un auge o por cantidades menores cuando hay una crisis. ¿Ya? Por tanto, aquí hay que hincar el diente en la inversión. Y de ahí la importancia del interés y el dinero, los otros dos elementos del título: teoría general, empleo, interés y dinero. Interés y dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tasas de inversión inciden en el costo del dinero, y esto son lo que hace viable en algún minuto el gasto en inversión. ¿Ya? Y si esa inversión se realiza, se están demandando bienes y servicios y se está generando empleo, y por tanto va a haber producción. Y si hay producción y por tanto está este empleo, va a haber a su vez consumo. Los niveles de equilibrio de la inversión y el ahorro ya se van a lograr mediante cambios en el ingreso nacional en oposición a los cambios en la tasa de interés. El gasto de inversión entonces está determinado por la tasa de interés y también por la eficacia marginal del capital. ¿Qué es la eficacia marginal del capital? Es la tasa de rendimiento ya de esa maquinaria que nosotros adquirimos. ¿Cuánto nos va a rentar a futuro? Pero la tasa de interés es pedirle cuánto de interés nos va a pedir el banco cuando le pidamos plata para comprar la maquinaria. Le pedimos plata al banco para comprar la maquinaria y nos pone una tasa del 10, pero vemos entonces que ese capital, esa maquinaria nos va a rentar el 5, entonces vamos a pagar una tasa del 10 cuando el otro nos renta el 5. No es rentable el negocio. Ahora, ¿de qué va a depender las preferencias por la liquidez? La tasa de interés va a depender de las preferencias por la liquidez, es decir, si la gente quiere tener la plata en el bolsillo o ahorrada en una cuenta para que el banco la preste a tercero. ¿Ya? Aquí entra en juego, y es muy importante, y él trató de solucionar esto en su texto del año 1930, ¿ya? Pero la verdad es que el texto de 1930 no es un buen texto. Acá funciona mejor lo que dijo John Knut Wicksell. Y muchos en su época le sacaban en cara que él estaba tocando temas que había tocado John Knut Wicksell. Y él decía que no, porque también Keynes era bastante soberbio y orgulloso. ¿Ya? En cuarto lugar está la rigidez de salarios y precios. Los keynesianos van a señalar que los salarios tienden a ser inflexibles hacia abajo debido a factores institucionales como sindicatos, contratos laborales, salario mínimo. Lo que pasa es que el salario es un precio. Y en general los precios de los contratos son inflexibles a las bajas precisamente porque hay un contrato.
¿ya? Y al menos que una de las partes quiera cambiar, al menos que las dos partes quieran cambiar las condiciones, son intocables. Entonces, ¿qué decían los economistas neoclásicos marshallianos? Que si se deja funcionar la economía sola, lo que va a ocurrir es que van a bajar el precio de los salarios y hacer el costo por salario, el mayor costo de muchas industrias, va a bajar ya ese costo de esa industria y por tanto el precio del bien que se entrega al mercado. Y con eso, al bajar el precio, más gente va a poder acceder a él. Pero Keynes va a señalar lo siguiente en esta lógica, que si bien los salarios son costos para las empresas, también son ingresos para las personas. Por tanto, si nosotros bajamos los salarios, estamos bajando costos, pero también estamos bajando los ingresos a las personas. Y al bajar los ingresos a las personas, una persona que tiene menos ingresos demanda menos. Si demanda menos, va a consumir menos. Si se consume menos, se produce menos. Por tanto, a la larga, igual hay crisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle liquidez a las empresas, ¿ya? Y tasas de interés preferentes. De tal manera de que las empresas que en el corto, mediano y largo plazo son viables por un problema momentáneo, puedan seguir siéndolo en el futuro. ¿Ya? En quinto lugar, políticas fiscales y monetarias activas. Keynes va a ser partidario de que no solo se baje la tasa de interés de manera razonable y más todavía que duela, ya para activar la economía de la época, sino también que el Estado, como es la institución que tiene más espalda financiera, genere políticas fiscales de gasto público. Es gasto que igualmente había que hacer, porque igual había que ampliar el puerto, igual había que hacer la carretera, igual había que hacer viviendas sociales, ¿ya? Igual había que mejorar la infraestructura en educación. Entonces hagámoslo, y al hacerlo estamos dando trabajo, se baja la cesantía. Al bajar la cesantía hay más ingreso, hay mayor consumo, mayor producción. ¿Ya? Es decir, si podían hacerlo, que lo hicieran. Incluso con un déficit fiscal si era necesario. Porque además no solo generaba trabajo, y el trabajo genera dignidad y autonomía en las personas, ¿ya? Sino también el trabajo genera, ¿ya?, paz social. Y era una forma de combatir la depresión económica, ¿ya? Y que para incrementar el gasto, el Estado podía hacerlo reduciendo impuestos. ¿Por qué? Porque al reducir los impuestos la gente va a tener más plata para gastar. Si gasta más, se va a activar la economía y por tanto igual se van a cobrar impuestos, pero sobre un mayor nivel de actividad económica. O trabajar con déficit y generar transferencias, que es gasto corriente, no es gasto de inversión. ¿Ya? Mayor gasto corriente, gasto de transferencia. El problema es, en esta visión de mayor gasto fiscal y una política monetaria más laxa, ya, donde se mete plata al mercado, es que esto a la larga podía generar inflación. Y a la larga la inflación se tiende a comer a la actividad económica. ¿Ya? Y ahí habría que hacer un ajuste de tal manera de parar el gasto, subiendo la tasa de interés, etcétera, etcétera. Aquí vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vemos la otra parte de John Maynard y vamos a entrar al análisis propiamente de la crisis del 29 y del texto del año
del año 1936, su obra genial, ya Teoría General. Gracias.